15 años de edad tenía el joven cuya decepción durante una sesión de buceo daría origen a la mayor campaña de limpieza oceánica registrada en la historia de la humanidad. ¿Por qué un simple encuentro con residuos bajo el agua desencadenó una movilización de escala global? A primera vista, el descontento de un adolescente parece un motor insuficiente para un cambio sistémico. Sin embargo, esa frustración inicial se transformó en una estructura operativa que ha logrado extraer más de 45 millones de kilogramos de plástico de los océanos y sistemas fluviales de todo el planeta. El equipo de trabajo opera bajo una metodología rigurosa, donde cada unidad de residuo es sometida a un control estricto. Se ve cómo las redes y sistemas de recolección capturan los desechos, que posteriormente son clasificados y procesados mecánicamente. Esta cifra de extracción equivale a casi 100 millones de libras de desperdicios retirados del ecosistema. Pero esto es solo el comienzo. La organización sin fines de lucro ha escalado sus operaciones de manera constante durante poco más de una década. Se puede notar cómo la maquinaria pesada y los sistemas de barrido automatizados desplazan toneladas de material sintético hacia las embarcaciones de apoyo. El equipo de ingenieros y especialistas no se limita a una acción simbólica o mediática, sino que ejecuta un esfuerzo físico real y verificable en cada milla náutica intervenida. El proceso solo está cobrando fuerza. Sistemas de logística avanzada permiten que el ritmo de recolección no solo se mantenga, sino que se acelere con el paso de los meses. Se observa cómo los contenedores se llenan de restos de polímeros que son retirados del flujo hídrico antes de degradarse en microplásticos. Esta capacidad de intervención técnica ha empujado las posibilidades de la ingeniería ambiental hacia una fase de ejecución completamente nueva y sin precedentes. Todo se vuelve más complejo. La transición hacia tecnologías de intercepción más eficientes ha permitido cubrir áreas geográficas cada vez más extensas. Los datos confirman que la velocidad de retiro de materiales aumenta proporcionalmente a la implementación de nuevos prototipos de barrera. De esta manera, el esfuerzo humano y técnico alcanza un estándar de eficiencia superior en la recuperación de los entornos naturales. El material recuperado se marcha más allá por la cadena de procesamiento y reciclaje. 1.600.000 kilómetros cuadrados. Esa es la extensión estimada que abarca la zona concentrada de desechos, situada entre Hawái y California, conocida como la Gran Mancha de Basura del Pacífico. ¿Por qué este fenómeno representa un desafío de magnitudes globales para la ingeniería y la ecología? A primera vista, se podría imaginar una superficie sólida y continua de residuos flotantes, pero en realidad funciona como una zona de acumulación dinámica donde las corrientes oceánicas convergen para atrapar plásticos de todos los rincones del planeta. El proceso solo está cobrando fuerza. Esta masa ocupa un área que duplica el tamaño del estado de Texas y triplica la superficie total de Francia. No se trata de una isla compacta, sino de una sopa densa de polímeros que interactúan constantemente con el entorno marino. Se puede notar cómo la radiación ultravioleta, el impacto incesante de las olas y la abrasión física fragmentan los objetos de mayor tamaño en partículas cada vez más reducidas. Todo se vuelve más complejo. El problema trasciende lo que es visible a simple vista debido a la generación constante de microplásticos. Estas partículas diminutas logran infiltrarse en la base de la cadena alimentaria marina al ser absorbidas por el plancton en las capas superiores del océano. El equipo de científicos observa cómo estos materiales se bioacumulan a través de los diferentes niveles tróficos, recorriendo un camino que, en última instancia, los devuelve al organismo humano. En esta etapa no termina. 7 décadas han transcurrido desde que la producción de plástico se expandió a escala global a mediados del siglo XX, y la humanidad ha postergado la intervención durante todo este periodo. Bajo la lógica ecológica, cada año de retraso en las tareas de limpieza incrementa la dificultad y eleva los costos de cualquier esfuerzo operativo futuro. Se ve cómo el plástico se degrada, pero no desaparece, integrándose en el ecosistema de forma irreversible.
Más adelante se complica. 1.800.000.000.000 de piezas de plástico se concentran en este sector, que representa apenas el 1% del agua total de los océanos. El peso de esta masa acumulada oscila entre las 79.000 y las 100.000 toneladas métricas. A primera vista, las cifras son abrumadoras para cualquier sistema de recolección convencional. El proceso de acumulación continúa mientras los fragmentos se hunden y flotan en una suspensión perpetua. Transición al siguiente nivel. Decenas de miles de millones de dólares estadounidenses es el costo estimado para intentar una operación de limpieza en esta región. Durante décadas, los expertos han mantenido un consenso casi unánime sobre la imposibilidad técnica de ejecutar esta tarea con éxito. Si se emplearan métodos tradicionales basados en barcos y redes de arrastre, el tiempo necesario para filtrar el área podría extenderse por miles de años. El equipo de especialistas determina que, en términos de física y escala, el problema supera la capacidad de cualquier solución propuesta hasta la fecha. La magnitud del desafío se manifiesta en la persistencia de los residuos que no logran ser extraídos y que permanecen en el giro oceánico. Las aspas de las corrientes giran incesantemente, manteniendo el ciclo de rotación de los desechos en el Pacífico Norte. El material plástico se posa en una capa invisible pero letal para la biodiversidad circundante. El proceso cierra esta fase, dejando la problemática en un estado de latencia técnica. 16 años era la edad exacta que tenía Boyan Slat cuando comenzó a cuestionar el consenso global sobre la contaminación marina. Durante una expedición de buceo en las costas de Grecia en el año 2011, Slat esperaba observar la biodiversidad del ecosistema mediterráneo, pero la realidad física resultó ser otra. Lo que sus ojos detectaron con mayor frecuencia que los peces fueron bolsas de plástico flotando en la columna de agua. Se puede notar cómo estos residuos se repetían incesantemente hasta generar una distorsión visual del orden natural del océano. Pero esto es solo el comienzo. ¿Por qué resulta imposible limpiar esta acumulación masiva de desechos? A primera vista, la escala del problema sugería que cualquier intento sería inútil. Sin embargo, esta interrogante no desapareció de la mente de Slat tras unos días, sino que se mantuvo presente durante años, transformándose en el núcleo técnico de su trayectoria posterior. El proceso solo está cobrando fuerza. Lejos de limitar su acción a la protesta, el joven inició un análisis profundo sobre las razones técnicas por las cuales los expertos consideraban inviable la limpieza oceánica. Slat examinó minuciosamente los costos operativos, evaluó la logística necesaria y analizó las limitaciones físicas de los métodos de recolección tradicionales. Fue precisamente durante esta fase de investigación donde una idea, de aspecto sencillo pero radical, empezó a materializarse en sus cálculos. Más adelante se complica. En lugar de perseguir fragmentos de plástico a lo largo de millones de kilómetros cuadrados, utilizando barcos y redes, el concepto proponía permitir que las corrientes oceánicas realizaran el trabajo mecánico. Si las barreras se diseñaban con la inteligencia técnica suficiente, los flujos naturales concentrarían el plástico en puntos específicos para su extracción. Este enfoque eliminaba la necesidad de desplegar una flota masiva de embarcaciones que consumirían combustible y mano de obra de forma ineficiente. Se ve cómo esta lógica se alinea con la dinámica de fluidos del propio océano en lugar de luchar contra ella. Todo se vuelve más complejo. Slat ingresó en la Universidad Tecnológica de Delft, en los Países Bajos, para cursar estudios de ingeniería aeroespacial mientras continuaba el desarrollo técnico de su propuesta. En el otoño del año 2012, su concepto denominado Ocean Cleanup recibió el premio al mejor diseño de ingeniería. El equipo de evaluación reconoció la viabilidad del proyecto que buscaba una solución pasiva al problema de los residuos, y esto no es el límite. 18 años cumplía el joven cuando el 5 de octubre del año 2012 subió al escenario de un evento tecnológico para ofrecer una ponencia de 11 minutos.
El discurso, centrado en cómo los océanos poseen la capacidad de limpiarse a sí mismos, no generó un impacto inmediato en las métricas de difusión. Durante varios meses, el registro de la presentación apenas alcanzó las 2.000 visualizaciones, pero en febrero del año 2013, los medios de comunicación descubrieron el contenido y la atención aumentó de manera exponencial en un periodo de tiempo extremadamente corto. Transición al siguiente nivel. Donaciones de diversos orígenes comenzaron a ingresar en la cuenta del proyecto en cuestión de días. Slat se enfrentó entonces a la decisión crítica de continuar con su formación académica en ingeniería o abandonar la universidad para dedicarse plenamente al objetivo de la limpieza oceánica. En ese momento, sus ahorros personales ascendían únicamente a $300. Sin embargo, Slat optó por el compromiso con el ecosistema marino. Pocas jornadas después de que su propuesta alcanzara una difusión masiva, recibió $90.000 en aportaciones económicas. Para octubre del año 2013, cuando la presentación superó el 1.000.000 de reproducciones, la organización Ocean Cleanup fue fundada oficialmente de manera legal. El flujo de recursos y apoyo técnico permitió que la iniciativa pasara de una teoría académica a una estructura operativa real. El material acumulado y los planes de ingeniería quedaron establecidos para la siguiente fase de implementación técnica. 70 científicos e ingenieros trabajaron de forma coordinada para finalizar un documento técnico de 528 páginas. ¿Por qué era tan vital la publicación de este estudio de viabilidad antes de solicitar financiamiento a escala global? A primera vista, la idea del proyecto parecía una teoría abstracta, pero el equipo técnico necesitaba demostrar con datos rigurosos que su sistema de limpieza era físicamente posible. El 3 de junio de 2014 se presentó formalmente el análisis, marcando el punto de partida de una campaña de financiación colectiva. 38.000 donantes de 160 países diferentes respondieron al llamado en apenas 100 días. El proceso solo está cobrando fuerza. Se puede notar cómo el flujo de capital creció de manera constante hasta alcanzar los $2.154.282 para el 15 de septiembre de ese mismo año. Este volumen de recursos convirtió a la iniciativa en la campaña de microfinanciación sin fines de lucro más exitosa registrada en la historia hasta ese momento específico. Pero esto es solo el comienzo. A pesar del respaldo económico masivo, la organización estableció un compromiso técnico de una complejidad sin precedentes. Se ve cómo el equipo de SLAT proyectó la eliminación de la mitad de la mancha de basura del Gran Pacífico en un plazo de 10 años. Esta meta fue recibida con escepticismo, incluso por los defensores más cercanos, ya que el equipo gradualmente se enfrentaba a un desafío que muchos consideraban extremadamente ambicioso debido a las corrientes marinas y la degradación del plástico. A primera vista, la promesa de limpiar tal superficie oceánica parecía una declaración arriesgada. Sin embargo, los cálculos presentados en el extenso estudio de viabilidad sirvieron como la base operativa para las operaciones posteriores. Los ingenieros ya preparaban los siguientes pasos logísticos, mientras los fondos se depositaban en las cuentas de la organización. Más adelante se complica, pues la teoría debía ahora transformarse en maquinaria pesada, capaz de resistir las condiciones extremas del mar abierto. El flujo de recursos y datos permitió cerrar esta fase preparatoria, dejando el proyecto listo para la ejecución técnica en el entorno real. 30 embarcaciones iniciaron simultáneamente una campaña de mega expedición sin precedentes en agosto de 2015. Esta flota operó a lo largo de toda la mancha de basura del Pacífico, recolectando un volumen de datos superior a todas las investigaciones científicas de los 40 años anteriores combinadas. ¿Por qué resultó tan crucial esta acumulación masiva de información técnica? Los datos permitieron refutar de inmediato múltiples suposiciones previas sobre la estructura de los desechos. Se puede notar cómo la mancha no es en realidad una masa sólida, sino una especie de sopa plástica, dispersa de forma heterogénea a través de una superficie oceánica inmensa.
Las redes de pesca representan el 46% de la masa total de residuos. El equipo determinó gradualmente que entre el 75 y el 86% del plástico proviene directamente de actividades pesqueras en alta mar. Pero esto es solo el comienzo. Las pruebas con los primeros prototipos expusieron fallos críticos de integridad, desde cámaras de aire con fugas hasta sistemas de anclaje que colapsaron bajo la presión hidrodinámica. A primera vista, el concepto original de una barrera de 100 kilómetros anclada al lecho marino parecía viable, pero en realidad exigía un nivel de ingeniería muy superior al previsto. Los ingenieros decidieron abandonar esa estructura fija para implementar sistemas de flotación libre de aproximadamente 2 kilómetros de longitud. Estos nuevos dispositivos utilizan anclas de profundidad para estabilizar su posición en las corrientes. Transición al siguiente nivel. El sistema 001, bautizado internamente como Wilson, se desplegó en el año 2018 bajo una estricta vigilancia técnica. El dispositivo presentó limitaciones operativas severas casi de inmediato. El equipo observó cómo el sistema no lograba mantener una velocidad diferencial adecuada respecto al plástico, lo que permitía que los escombros entraran en la barrera y luego derivaran nuevamente hacia el exterior. Hacia finales de 2018, una sección de 18 metros se fracturó por completo debido a la fatiga del material en las juntas soldadas. Se ve cómo el sistema es remolcado de vuelta a Hawái tras haber capturado únicamente 2.000 kilogramos de plástico durante 4 meses de operación continua. Más adelante se complica. Una encuesta realizada en 2018 reveló que ni un solo experto en plásticos oceánicos respaldaba totalmente el proyecto, mientras que más del 25% lo calificaba directamente como una mala idea. El equipo técnico analizó este fracaso como una oportunidad de aprendizaje no planificada para reconfigurar la estructura mecánica. La cámara se desliza por los nuevos planos de diseño donde se identificó el problema central de la dinámica de fluidos. El sistema debía desplazarse obligatoriamente a una velocidad menor que la del plástico para poder retenerlo de forma efectiva. A partir de este principio físico, se desarrolló el sistema 001 Bravo, una unidad mucho más pequeña equipada con un ancla de paracaídas diseñada específicamente para generar resistencia hidrodinámica. El proceso solo está cobrando fuerza. Cuando se lanzó en 2019, esta tecnología logró por primera vez en la historia capturar y retener plásticos de la Gran Mancha del Pacífico. Se puede notar cómo el sistema atrapa incluso microplásticos con un tamaño de apenas 1 milímetro de diámetro. Este resultado técnico validó la transición definitiva desde la teoría abstracta hacia la prueba real en un entorno operativo. El material recolectado se asienta en los compartimentos de carga mientras el sistema mantiene su posición. La fase de experimentación básica concluye para dar paso a la implementación de soluciones a mayor escala. 1.000 toneladas de plástico fluyen a través de apenas 1.000 ríos en todo el planeta, lo que representa solamente el 1% de las arterias fluviales del mundo. Esta cifra estadística revela que el 80% de la contaminación plástica que llega a los océanos se concentra en estos puntos específicos. ¿Por qué este descubrimiento alteró radicalmente la estrategia de intervención a nivel global? A primera vista, limpiar millones de kilómetros cuadrados de mar abierto parecía la única solución lógica. Sin embargo, la organización Ocean Cleanup comprendió que interceptar el material en los puntos de entrada, donde la densidad es máxima, resulta mucho más eficiente en términos de energía y costos operativos. Pero esto es solo el comienzo. El sistema interceptor funciona como una plataforma de recolección automatizada que aprovecha la hidrodinámica natural del entorno. Se puede notar cómo la estructura flota anclada a la orilla mientras una barrera guía se extiende diagonalmente a través de la corriente. Este diseño no detiene el flujo hídrico por completo, sino que utiliza la energía cinética del propio río para redirigir los desechos hacia la boca de entrada del dispositivo.
El equipo separa gradualmente los objetos flotantes mediante una trayectoria de guiado, calculada con precisión. Más adelante se complica. Una cinta transportadora fabricada en acero inoxidable se encarga de elevar el material fuera del agua de manera ininterrumpida. Se ve cómo el mecanismo extrae los desechos para minimizar el contacto prolongado con el líquido, reduciendo así el desgaste por corrosión y los bloqueos mecánicos. Estas máquinas operan de forma autónoma las 24 horas del día, utilizando exclusivamente energía solar. Un solo dispositivo tiene la capacidad técnica de recolectar entre 50.000 y 100.000 kilogramos de desechos plásticos en una sola jornada. El proceso solo está cobrando fuerza. A partir del año 2021, la tecnología escaló hacia sistemas más grandes y versátiles que incorporan propulsión activa para adaptarse a diversas condiciones climáticas. Campañas de financiación como Team CIAS inyectaron los recursos necesarios para acelerar el despliegue operativo en múltiples regiones. Para el año 2024, la cifra de plástico retirado superó los 15 millones de kilogramos. En operaciones de una sola noche, se han alcanzado picos de recolección de hasta 1.400.000 kilogramos. Todo se vuelve más complejo. ¿Qué ocurre con los millones de kilogramos de residuos una vez que son extraídos de los cauces fluviales? Solo parece evidente que el material simplemente se desecha tras ser recuperado. En realidad, el desperdicio entra en una cadena de procesamiento diseñada para clausurar definitivamente el ciclo de vida del plástico en el entorno natural. Tras la recolección, los operarios y sistemas automáticos clasifican los materiales según su tipo, el nivel de degradación química y su potencial de reciclabilidad. Transición al siguiente nivel. El plástico que conserva una calidad estructural suficiente se somete a procesos de limpieza y reciclaje mecánico. Esto permite recuperar el valor de los polímeros que la degradación marina aún no ha destruido por completo. No obstante, cerca del 80% del material se encuentra tan contaminado o degradado que resulta imposible de reciclar de forma convencional. Estos residuos se derivan a plantas de recuperación de energía o sistemas de tratamiento controlado para asegurar su eliminación total del ecosistema. Se puede notar cómo la gestión de desechos se transforma en un protocolo de seguridad ambiental riguroso. La premisa fundamental de estas operaciones es evitar que el material regrese a la biosfera bajo cualquier circunstancia. El objetivo final trasciende la mera disposición de basura y busca la eliminación decisiva de cada gramo de contaminante recuperado. El flujo de residuos se procesa de manera que el océano no tenga que soportar nuevamente la carga de estos materiales sintéticos. El material abandona el centro de gestión, pasando a una fase tranquila de disposición definitiva. Así, el proceso cierra esta fase, asegurando que la cadena de limpieza cumpla su propósito de proteger las aguas internacionales. El material está listo para moverse a la siguiente fase de procesamiento sin prisa. 45 millones de kilogramos de plástico es la cifra exacta que la organización The Ocean Cleanup ha conseguido retirar de los entornos acuáticos hasta el cierre del año 2025. ¿Por qué una iniciativa con resultados cuantitativos tan evidentes sigue siendo objeto de un intenso debate en la comunidad científica internacional? El proceso se encuentra bajo un escrutinio constante debido a que no se trata exclusivamente de un desafío de ingeniería mecánica avanzada, sino de una intervención física directa sobre ecosistemas abiertos con un nivel de complejidad biológica extremo. En esta fase no termina la controversia, pues la escala de la operación genera cuestionamientos sobre su impacto real a largo plazo. El proceso solo está cobrando fuerza en términos de análisis crítico. Una de las principales corrientes de argumentación sostiene que los esfuerzos de limpieza se centran primordialmente en los síntomas visibles del problema, mientras que la raíz del conflicto permanece en el incremento constante de las tasas globales de fabricación y consumo de polímeros sintéticos. Parece un proceso simple de recolección de residuos, pero en realidad se intersecta con la gestión de recursos a nivel planetario. Se puede notar cómo el debate técnico se desplaza desde la eficacia de la maquinaria
hacia la sostenibilidad del modelo industrial actual. Todo se vuelve más complejo cuando se analiza el impacto ecológico directo en las zonas de intervención. Las críticas se centran en el hecho de que las áreas donde se acumula el plástico en la superficie oceánica también sirven como hábitat para comunidades neustónicas, organismos que residen precisamente en la interfaz entre el agua y el aire. A primera vista, la extracción de desechos es una labor puramente beneficiosa, pero los detractores sostienen que la recolección a gran escala podría derivar en capturas incidentales de estas especies. De hecho, estas zonas de alta concentración de residuos son ahora su hogar físico. Transición al siguiente nivel de respuesta técnica por parte de los operadores del sistema. La organización ha respondido a estas preocupaciones mediante el uso de datos de campo precisos y verificables. Se ve cómo el material extraído pasa por un proceso de clasificación donde se ha demostrado que el 99,9% de la carga corresponde a plásticos, mientras que solo el 0,1% consiste en organismos acompañantes. Más adelante se complica la evaluación de riesgos con la intervención de terceros. Diversas auditorías independientes han concluido que la amenaza que representa la persistencia del plástico para los ecosistemas marinos supera con creces los riesgos operativos derivados de las maniobras de limpieza. 7.500 millones de dólares estadounidenses es el costo estimado para completar la limpieza total de la gran mancha de basura del Pacífico durante un periodo de 10 años. La operación mantiene una estructura logística masiva que incluye el despliegue de 20 interceptores distribuidos en 9 países diferentes. El equipo de trabajo se compone de más de 150 especialistas provenientes de 30 naciones distintas, quienes gestionan la tecnología de captura de forma ininterrumpida. El proceso solo está cobrando fuerza, ya que el objetivo estratégico permanece inalterado: eliminar el 90% del plástico flotante en los océanos para el año 2040. Se puede notar cómo la escala del proyecto ha evolucionado desde una observación inicial realizada por un adolescente frente a bolsas de plástico en el mar Mediterráneo hasta una operación industrial global. Por primera vez en la historia, la humanidad ha comenzado a gestionar la contaminación oceánica, utilizando un marco mental de ingeniería aplicada a gran escala. El equipo separa gradualmente los residuos del entorno natural, demostrando que los desafíos considerados imposibles son a menudo problemas que no habían recibido el enfoque técnico adecuado. El material capturado se procesa y la misión avanza hacia sus objetivos de reducción masiva. El flujo de residuos retirados continúa su transición hacia las plantas de tratamiento terrestre. El procesamiento posterior solo reforzará su calidad y durabilidad como materia prima recuperada.